estoy hablando del mundo religioso. Okay. Y para entender bien este último capítulo, porque este capítulo, si va a definir lo que el Señor ha estado hablando desde los primeros versículos de este gran sermón del monte, como lo dije, ¿verdad? Muchos lo miran como una literatura hermosa, muy poética y eso, profundamente simbólica y ahora Jesucristo en el 7 va a usar como tipo proverbios, ¿ok? Aparte de parábolas, usar proverbios, pero nos estamos dando cuenta, al menos yo me di cuenta, ¿verdad? Que aunque esté bonito el sermón y todo, es un ataque. ¿Okay? Es un ataque contra algo que se estaba sucediendo en Israel, que se conocía en ese tiempo, se conocía o se conoció, porque últimamente cuando encontraron los pergaminos del Mar Muerto, pudieron ellos confirmar que la pureza y la santidad brotó en Israel en el tiempo antes de Jesucristo, o sea, en los tiempos de Jesús, 200 o 100 años antes de la venida del Señor, es cuando brotó la pureza y santidad en Israel, que hasta la fecha el judaísmo rabínico les voy a tratar de explicar esas cosas, hasta dónde han llegado los judíos ortodoxos, ¿verdad? Porque hay ultra y hay ultra liberales y hay ultra conservadores, ¿verdad? De judíos, pero la pureza que el Señor miraba en el primer siglo, cuando Él llegó, cuando Él empezó a enseñar, cuando la gente le empezó a seguir y Él empieza a criticar la pureza que el Señor miraba, especialmente en los maestros, o sea, en los rabinos, en los escribas. Para Él era más externa que interna. Okay. Y los rabinos de hoy batallan con esa crítica, con la crítica que Jesús le hizo a estos rabinos, porque ellos tienen a estos rabinos en el tiempo de Jesús, los tienen en alta estima, los tienen como maestros irrefutables, ¿okay? Infalibles. ¿Okay? Pero lo que vemos nosotros, si te metas a internet y le picas ahí, ¿verdad? Judíos ortodoxos, vas a mirar que hasta la fecha lo que vemos confirma lo que Jesús dijo, porque es la pureza y la santidad todavía es más externa que interna. ¿Okay? La expresión externa habla más fuerte. ¿Okay? Y si tú tratas de cuestionar a esta gente, ¿verdad? Ellos es posible que se burlen de ti y te pueden tratar de ponerte en tu lugar diciendo cómo vas a dudar una sabiduría de 2000 años, refiriéndose a todos los rabinos desde poquito antes de Cristo hasta la fecha, que han acumulado comentarios y han hecho opiniones y con lo que estamos haciendo nosotros en las clases, ¿verdad? Y Glauco siempre nos recuerda que es una opinión, es mi comentario, ¿okay? Pero ellos miran los comentarios de estos rabinos como uno que se llamaba Maimónides y otro Rashid, como las mentes más sabias. ¿Y cómo puedes cuestionarlos? Ellos son infalibles, ¿ok? Y en el tiempo de Jesús, algunos jóvenes, como los 12 apóstoles, pues yo quiero pensar que los 12 apóstoles eran jóvenes, aunque no estoy hablando de hombres no tenemos ni idea qué edad tenían los apóstoles, pero no estamos hablando de hombres de 40, 50, es posible que tenían, a lo mejor tenían todavía 18, 19 años. Y uno, cuando oye los comentarios de ellos, cuando le hablan de Jesús batalla con ellos porque todavía piensan, están atrasados todavía, no han madurado todavía, ni aún con el lenguaje que él usa con ellos, ¿okay? Pero los jóvenes en el tiempo de Jesús, como los apóstoles, llegabas a una edad y tú salías a buscar un rabino, buscabas un maestro para tu preparación. Y los 12 apóstoles, pues, escogieron a Jesús, ¿okay? Pero estos 12 apóstoles no eran los únicos que andaban buscando un rabino, ¿okay?
Esa idea es ajena a nuestro mundo, hermanos. Okay. En el hogar de estos israelitas o estos judíos, los padres primero los preparaban. Cuando llegues a los 15 años, vas a empezar a buscar a un rabino y tú te vas a ser discípulo de ese rabino. Okay. La palabra discípulo para nosotros nomás es una palabra. Okay. Hoy sí hay jóvenes con la idea de ilusión de hacerse un sacerdote, pero son muy pocos. Okay. En las iglesias de Cristo hay jóvenes que tienen el deseo de ser un predicador. Okay. Y van a entregarse a una escuela o se van a entregar a un hermano que les enseñe. Okay. Pero la mayoría de los cristianos jóvenes hoy quieren gozar exclusivamente de esta vida. Okay. Y los jóvenes de hoy ya están atrapados. Puedo decir que ya estamos atrapados, incluyéndome a mí mismo, que ya estamos atrapados en un cristianismo cultural. ¿Qué significa esto, cristianismo cultural? Bueno, un cristianismo que se ha adaptado a la cultura moderna. Okay. No pensamos mucho de cómo nos vamos a vestir o cómo vamos a hablar, qué tanto necesito yo saber de la palabra de Dios para saber exactamente cómo debo caminar. Estamos atrapados en un cristianismo cultural, un cristianismo moderno y occidental. ¿Ok? Cuando digo occidental, estoy hablando de las Américas. Cuando el cristianismo, nosotros queremos ser como los cristianos del primer siglo, pues ellos eran del Medio Oriente. Okay. Ellos tenían otra forma de pensar, tenían otra forma de analizar las cosas. Hoy, de 20 jóvenes cristianos de la Iglesia de Cristo, porque no me voy a meter a los bautistas ni a católicos, de 20 jóvenes cristianos, quizás solo uno desea ser un discípulo de Jesús. ¿Ok? Los demás creo que estamos satisfechos con una membresía local y una asistencia dominical. ¿Ok? Y con eso estamos satisfechos. Pero miren, en Lucas 14 y versículo 26, 25, o 26 y 27, Lucas 14, okay. Dice el Señor esto, 14 y versículo 26. Si alguno, 25, grandes multitud iban con él. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Okay. En Mateo dice que el que ama más a padre y madre, más que mí, no es digno de mí. Aquí dice discípulo. Okay. No es digno de ser mi discípulo. Okay. Dice 27, y el que no lleva su cruz y no viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Okay. Y vemos que Jesucristo no nos deja mucha margen, no nos da mucha margen, no nos da mucho campo para dar codazos por los lados, dame campo para respirar, Jesús. ¿Cómo que para ser un discípulo? Sí, la palabra discípulo, como les digo, es algo ajeno a nosotros. Okay. En Juan, capítulo 12, el Evangelio de Juan 12 y versículo 25, el Señor lo dice de esta manera. Okay. 12:25. Dice, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Okay. O sea que aborrecer la vida. ¿Cómo voy a aborrecer mi vida? Okay. Bueno, vas a tener que amar otra vida más que esta vida. Estar dispuesto a sacrificar esta vida. Okay. Jesús dijo, no puede ser mi discípulo. Así es que no nos deja mucha margen. El Israel del primer siglo era muy diferente
hermanos, a nuestro mundo. Y eran muchos jóvenes que buscaban a un rabino, y habían varios rabinos de qué escoger, de dónde escoger. Okay. Así es que están jóvenes saliendo de sus hogares buscando un maestro. Y habían rabinos, muchos rabinos, desde los conservadores, ultraconservadores, a liberales, a ultraliberales, y los que caminaban entre estos grupos. Okay. Y todos deseaban ser llamados rabí. Okay. Les gustaba a los que eran rabinos, y los jóvenes aspiraban a tener el manto, el título de un rabino. Okay. En Mateo capítulo 23 y versículo 8, Jesucristo, como quien dice, con un solo tiro mata esa idea en las mentes de los que lo quieren seguir a él. Okay. Y él les dice que a estas personas que están encargados o sea, se han apoderado, como que se sientan en la cátedra de Moisés, les gustan las primeras sillas, les gustan la gente que los carguen así para acá y para allá. Y luego dice en versículo 6, y aman los primeros asientos en las cenas y en las primeras sillas en las sinagogas. Okay. Aman estos lugares, aman la posición y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Y la palabra rabí es, es como un amo. Rabí es como un amo. Y en una sola declaración, Jesús les dice a ellos que no. Versículo 8. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, uno es tu amo, uno es tu rabino, uno es tu amo. Okay. Y para poder entender esto, lo que Jesucristo les exhorta a los que lo quieren seguir y ser sus discípulos, dice: ustedes no van a ser rabinos ni van a ser ustedes maestros, porque ya tienen un solo rabino y un solo maestro, tienen un solo amo. ¿Y nosotros qué somos? Ustedes son hermanos. Okay. Dice, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Okay. Ahora, en Mateo aquí 23, 7, 8 y el 10, la palabra rabí y la palabra maestro viene de la palabra categetes. La pueden buscar en el griego. Ahora todos tenemos acceso al griego. Y esta persona que va a tomar el título de rabino o amo o maestro es un jefe oficial, como un gobernador. Y Jesús dice: nomás hay uno que es el jefe oficial. Nomás hay uno que va a gobernar tu vida, y ese es el Cristo. Muchos cristianos jóvenes quieren el título de predicador o de maestros. ¿Ok? Y no es nada malo que quieras ser un predicador, pero ¿por qué quieres el título de predicador? ¿Ok? Pero muchos predicadores y maestros de Biblia ya se creen categetes, o sea, ya se creen oficiales. ¿Ok? Así como los rabinos del primer siglo, tenemos hermanos que se creen oficiales y se la llevan ejerciendo la autoridad del Señor como de ellos mismos. Okay. Y tenemos la exhortación, primera de Pedro capítulo 5, a los ancianos, y les dice: ustedes están sobre un rebaño que no es de ustedes, porque hay un pastor que está sobre todos los pastores. Okay. Y ese es Cristo Jesús. Okay. Y él les ha encargado. Así es que ustedes van a guiar la congregación por ejemplo, como un ejemplo, y no con mano dura, no como oficiales, porque el oficial nomás es uno. Ahora, el Espíritu Santo es el mismo, no hace errores, pero
En Efesios capítulo 4 y versículo 11, libro de los Efesios capítulo 4 y versículo 11, tenemos la palabra aquí que yo creo que es para nosotros. ¿Okay? Efesios 4 y versículo 11, y aquí están los dones la orden que Dios le dio para su iglesia. ¿Okay? Y nos dice ahí en el versículo 10, dice, y él descendió, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, dice el versículo 11, constituyó a unos apóstoles, okay, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Okay. La palabra ahí, maestros, viene de la palabra en griego didaxkos, que uno que enseña, o sea, como un profesor. Si enseñas, es lo que eres. Okay. Si enseñas, nunca olvides que eres falible y que hay uno arriba, el rabino justo, el maestro. Okay. Él es el único que es infalible, pero tú no olvides que eres falible. Trata a todos los demás como un igual, así como dijo Jesús, y todos vosotros sois hermanos. Okay. Así es que nosotros no somos un jefe oficial, no somos gobernadores, simplemente somos instructores de la palabra, pero uno que enseña, ¿okay? Pero somos hombres, somos falibles. ¿Okay? En Mateo capítulo 18 es una exhortación dirigida primero a los apóstoles. ¿Okay? ¿Y por qué le habla Jesús así a los apóstoles? ¿Okay? Ellos, como quien dice, ellos ya la tenían hecha, aunque Jesús los nombró, así es que ellos ya, como quien dice, ya tienen el primer pie en el cielo. No, no, en ninguna manera. Todavía se están comportando como los rabinos, pensando como los rabinos piensan. ¿Okay? Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, Jesús hablándole directamente a sus apóstoles, mirándoles en los ojos, exhortándoles por lo que él estaba oyendo, que para él es repugnante de que se estén peleando por una posición en el reino de Dios. Okay. No entraréis en el reino de los cielos. Si no se vuelven, no van a entrar. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Cómo vas a tratar a tus hermanos? ¿Okay? ¿Cómo los vas a tratar? ¿Okay? Vale más que los trates como un niño inocente. ¿Okay? El concepto primero se presenta en Deuteronomio 17, que también ya hemos citado. Okay. Allá es donde se presenta este concepto. Deuteronomio capítulo 17, cuando el Señor Jehová, mirando el comportamiento del pueblo y sabiendo lo que el pueblo va a hacer, el pueblo se va a escoger un rey como las naciones. Okay. Pero para ayudarle a este rey, el Señor le da una tarea. Dice versículo 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá por sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá de él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra.
para que no se eleve. Ahí es donde se presenta primero este concepto, que es lo que Jesús le está enseñando a sus apóstoles. Aquí es donde se presenta por primera vez para un rey, para un rey, no para un maestro, no para un gobernador local, para el rey de la nación, para que no se eleve, dice allí, su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolonga sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel, para que no se eleve. Voy a marcar eso, lo voy a subrayar, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. ¿Ok? Miren, hermanos, el afán en el primer siglo, el afán de ser un rabino era más intenso, hermanos, que el afán de un gentil ser un romano. Otra vez lo voy a repetir. El afán, el deseo de ser un rabino era más intenso que el afán de un gentil ser un romano. Y recordamos que cuando a Pablo lo golpearon y él dijo, así tratan a un romano, y le dijeron al centurión, y vino y dijo, ¿es cierto que eres romano? Sí, pues yo con mucho dinero compré la ciudadanía. Dice, pero yo soy romano nacido. Así es que el gentil anhelaba la ciudadanía romana, pero entre los judíos, el joven tenía un deseo más intenso para ser un rabino. Okay. Aparte de recibir la gloria de los hombres, okay, el rabino vivía muy bien. Ahora, quiero preguntarles, hermanos, y me voy despacio porque yo quiero que entiendan bien lo que quiero presentar. Corbán. ¿Alguien me puede decir qué significa esa palabra corbán o corbán? No, espérate, Rosa. Tengo una estudiante muy lista. ¿Alguien? Hermana Rosy, dinos, ¿qué significa corbán? Que apartaba cierto dinero que era ayuda para tus padres y que si la iglesia te lo pedía, pues te los tenías que dar. Más o menos algo que entendí. En aquel entonces no era iglesia, sino que era para el templo, para ellos. Glauco, ¿qué vas a comentar? No, es apartado para Dios. Ok. Alto. Sí. Y ese dinero se lo bolseaban. A ellos les gustaba vivir bien. Si tenías el título de rabino, vivías bien. En Lucas, capítulo 16, y versículos 13 y 14, Jesucristo les habló una parábola y se empezaron a burlar, se rieron de él, de Jesús. ¿Okay? Y el Señor les dice a ellos, ¿verdad? Porque dice el versículo, vamos un poquito para atrás, el versículo 13 dice, ningún siervo puede servir a dos señores. Eso se encuentra también en el Sermón del Monte, que es capítulo 6 y versículo 24, 25. ¿Okay? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Okay. No puede servir a Dios y a las riquezas. Y para mí no es difícil entender eso, estoy de acuerdo. Y ellos deberían estar de acuerdo también. Dice el versículo 15, entonces les dijo, porque versículo 14, y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Eran avaros y se burlaban de él. Se burlaban de él porque dijo algo, ¿verdad? ¿Cómo que no podemos servir a Dios y tener riquezas? Claro que sí, la riqueza es una señal de la bendición de Dios.
Así la miraban ellos. Y Jesús dice en el 15, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Y la palabra aquí en versículo 14, avaros. ¿Ok? Esta palabra viene de dos palabras el griego. Filo, arguros. Filo significa amor y arguros significa monedas. Les gustaba el dinero. Ahora, sin el título de rabino, quizá habrá días de hambre. Si tú tienes el deseo de enseñar la palabra de Dios, posiblemente lo vas a hacer aún con hambre. ¿Okay? Pero yo he conocido predicadores que no van a predicar en cierta ciudad, no van a predicar si la iglesia no los mantiene bien, ¿verdad? Porque ellos no quieren sufrir hambre, ellos quieren tener una casa grande, quieren tener sus carros, quieren tener un mes de vacaciones, quieren tener todo. Y si no, la iglesia no lo puede proveer, pues no voy a predicar ahí o no voy a predicar. ¿Okay? Pero si tú tienes el fervor de enseñar la palabra de Dios, lo vas a hacer. Lo vas a hacer, aunque te paguen o no te paguen. Si te invitan unos hermanos, vas a ir. Como un hermano dijo, ¿verdad? Que iba y les predicaba a los hermanos pobrecitos allá. Él iba y los hermanos le querían dar dinero para la gasolina y todo. Y él decía, no, estoy bien, gano bien. Él enseñaba en una universidad y él decía, no, estoy bien, no me tienen que dar. Entonces un hermano le dijo, no sería muy mal que tú nos pagaras a nosotros para que vinieras a predicar. y el hermano se puso a pensar y dijo, es lo que estoy haciendo. Yo estoy viniendo aquí y yo les estoy, como quien dice, pagando. Me estoy pagando yo mismo para venir a predicarles a ustedes, ¿ok? ¿Por qué? Porque él miraba una necesidad y los hermanos le ayudaban, pero el hermano estaba bromeando, pero el hermano se puso a pensar y así es como debe de ser, ¿verdad? En Malaquías 1 y versículo 10 tenemos una palabra ahí que yo creo que le hemos malentendido, pero en versículo Malaquías 1:10 dice, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? O sea, aquí está preguntando el Señor, ¿quién está dispuesto a abrir o cerrar las puertas o alumbrar mi altar sin sueldo? Porque los que estaban encargados de esto eran los levitas, pero no les estaban dando el diezmo y pues no me dan el diezmo, pues yo no voy a hacer el trabajo. Okay. El que es predicador no debe de afanarse de que va a vivir con, ¿verdad? No te afanes que vas a comer o que vas a beber o que vas a vestir. Así es que Mateo 6:25 al 29 aplica también a los predicadores. No te afanes por lo que vas a comer o vas a beber. Okay. Y primera Timoteo capítulo 6 del 3 al 8 es una exhortación a predicadores. Esta no es una exhortación general, pero se acepta a todos los hermanos, pero le está hablando a un predicador y le está diciendo a este predicador, Timoteo, que no sea como los otros predicadores, que si ellos no tienen un buen sueldo, ellos no van a predicar. ¿Okay? Y que él, o sea, Timoteo, que él debe estar satisfecho con comida y abrigo. Okay. Primero de Timoteo capítulo 6, versículos 3 al 8 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas,
disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Apártate de esos predicadores que van a usar el evangelio como una fuente de ganancia. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin nada, y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Predicador, Timoteo, predicador, con esto, sé contento y predica la palabra a tiempo, fuera de tiempo, pero no te afanes, ¿okay? Debe enseñar, aunque pase poquita hambre. El capítulo 7 de Mateo se va a ir de uno que enseña como un maestro, un rabino, al que pide escuela o consejo. De eso se va a tratar el capítulo 7. ¿Okay? Al uno le pide ejemplo, al que enseña le pide ejemplo, y al otro que va con el rabino o con el que le va a enseñar, a ese le exige observación. Nota bien cómo enseña ese hombre. Nota bien cómo tú enseñas. Y el que va para aprender, cuidado con el que te va a enseñar. Porque estos jóvenes salen de sus hogares buscando un rabino. Estos jóvenes son nobles. ¿Ok? Eran jóvenes nobles que miraban esto y ellos querían entregarse a la obra de Dios, porque para ellos esa era la obra de Dios. Y cuando tú escojas a un rabino, tú le vas a entregar tu alma a ese rabino. ¿Ok? Y este bloque, en Mateo 7, este bloque termina en el versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echen vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Es una exhortación bien fuerte. Cuidado a quién le entregas tu alma. Yo sé que quizás no podemos ver eso ahorita, pero en el transcurso del capítulo 7 nos vamos a dar cuenta. Y quizás aquí cuando el Señor dice no deis los santos a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, quizás la declaración más fuerte del sermón. Okay. Más fuerte. En Lucas 11:45, cuando Jesús estaba hablándoles a la gente y les hablaba de los que rechazaron la piedra, ¿verdad? Que llegó a ser la esquina o la piedra fundamental. Ellos luego lo dijeron, habla de nosotros. Estás hablando de nosotros. Él está hablando de nosotros. ¿Ok? Y nosotros acá tenemos ese dicho, ¿verdad? Al que le queda el saco, pues que se lo ponga. ¿Ok? Pero dice ahí en el 45, bueno, en el 44 dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo esto, uno de los intérpretes de la ley les dijo, maestro, cuando dices eso, también nos afrentas a nosotros. Y él dijo, ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. ¿Okay? ¿Y cuál fue la consecuencia? Pues se juntaron después ellos y dijeron, pues vamos a tener que acabar con esta persona. ¿Okay? Vamos a tener que atraparlo y acabar con él. ¿Okay? El capítulo 7 entonces
empieza con estas palabras muy fuertes. El Señor habla de las mañas y enseñanzas de los rabinos. ¿Okay? Y esto se manifestará en el contexto de todo el capítulo y del Evangelio de Mateo. Así es que hasta la venida del Señor Jesús, miren hermanos, sabemos que algunos profetas murieron porque esos hombres simplemente no pudieron soportar lo que les dijeron, pero hasta la venida del Señor Jesucristo, nadie había maltratado a estos hombres así. Nadie los maltrató como Jesucristo. Que primero limpien lo de fuera del plato para que esté limpio. Primero limpien lo de adentro del plato o lo de adentro del vaso para que lo de fuera esté limpio. Nadie los trató así. Eso fue un maltrato, sí. Pero nadie como Jesús. Y no es por nada que hasta el día de hoy lo quieren borrar de la historia. Que Jesús es un personaje inventado por Pablo, que jamás sucedió, jamás fue inventado. Estas cosas no sucedieron, pero cuando el único libro dicen que pudiera ser un libro es el libro de los Hechos. Y en el libro de los Hechos nos dice ahí que si Pablo inventó el personaje de Jesucristo, Pablo, dicen ellos, era una, no lo quieren decir, pero ahí dice Pablo que él es un judío y que él fue instruido por uno de los rabinos más reconocidos de Israel, que se llamaba Gamaliel. Lo que saben de Pablo es que era un judío, y aunque no les guste, porque los judíos no quieren a Jesús, pero si Pablo inventó a Jesús, ¿por qué lo hizo? Pero Pablo, que antes era Saulo, era un judío y un fariseo de hueso colorado. Él era un fariseo y ultra. Okay. Así es que les da vergüenza, pero esto es lo que tienen y por eso quieren borrar a Jesús, porque no pueden soportar la crítica que nosotros leemos en los evangelios, la crítica que hizo de los rabinos, de los escribas y los fariseos. Así es que Mateo 7, del 1 al 6, empezamos una crítica de los jueces hipócritas. Sin nombrarlos, sabemos que son los escribas y los fariseos. Okay. Pero antes de eso, no quiero proceder más adelante, hermano. Yo quiero saber si, porque lo he estado presentando en todas las lecciones, que Jesucristo no está atacando la ley escrita, sino que está atacando la ley oral. ¿Okay? ¿Entendemos eso, hermanos? Aunque no están de acuerdo conmigo, entendemos eso. ¿Okay? Y miren, aquí tengo esta gráfica que hice. No sé si la pueden leer o si está al revés. Okay. Pero en el monte Sinaí, Moisés está al revés, ¿verdad? No, está bien, hermano. Ok. En el monte Sinaí, el Señor Moisés recibió una ley escrita. Okay. Los rabinos en el tiempo de Jesús insistían que también recibió una ley oral. Okay. Pero desde Moisés hasta que fueron llevados a Babilonia, okay, que fueron unos 900 años, no encontramos nada de la ley oral, la pura ley escrita. Okay. Después de los 70 años regresan a Jerusalén y todavía es la ley escrita. Okay. Y no hay nada de la ley oral. Y también tenemos Deuteronomio capítulo 4 y versículo 1 y 2, donde Moisés le dijo al pueblo en uno de sus últimos discursos, que no le añadieren a esta ley escrita. ¿Okay? Dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra,
que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que os ordenó. Es que no puedes añadirle ni quitarle. Pero ellos insisten que Moisés recibió una ley oral, pero no la encontramos. ¿Por qué no echó la de cisterna? Ahora, en la segunda gráfica, okay, regresan de Babilonia, okay, en el año más o menos 580 a Jerusalén con la ley escrita. Y tenemos al levita Esdras, que él se había preparado para enseñar la ley escrita. Que todavía no encontramos nada en las escrituras sobre la ley oral. ¿Okay? La ley oral todavía, aquí tengo como interrogaciones porque no sabemos nada de ella. 400 años de silencio después de que profetiza ya sea Ageo o Zacarías o Malaquías, hay un periodo de 400 años de silencio. Durante ese tiempo sale esta supuestamente ley oral. ¿Ok? Unos 200 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Aparece la ley oral. Y Jesucristo no está de acuerdo con la ley oral, con lo que enseña la ley oral. Desde Mateo capítulo 5 del 21 hasta todo el capítulo 5, Jesucristo está atacando la ley oral. Cuando dice, ustedes han oído, no matarás. Okay. Mas yo os digo, el que se enoje con su hermano sin causa. Okay. Aquí está diciendo, esto es lo que te enseñan sobre este mandamiento. No matarás, es lo que dice la ley escrita, pero sí lo puedes maltratar. Eso está escrito en la ley oral. Y Jesús dice, no, va a haber juicio. Okay. Y se va de un tema al otro. Oíste que fue dicho, oíste que fue dicho, oíste que fue dicho. Y Jesucristo está atacando la ley oral. Le cita la ley, porque ellos citaban primero la ley escrita, pero aquí tenemos la ley oral sobre este mandamiento. Okay. Corban era uno de esos. Aquí está el mandamiento, honra a tu padre y tu madre. Pero aquí está ahora la ley oral que dice Corbán. ¿Qué es más importante, Dios o tus papás? No, pues Dios echa para acá el dinero, pues. Y así es como estaban defraudando y estafando a la gente. Okay. Ahora, esta ley oral, los rabinos o los maestros de la ley oral, que se conoce como la Mishnah, estos rabinos empezaron a hacer comentarios. Okay. Hicieron comentarios y en la ley oral tenía una tradición, o sea que de los grandes maestros dijeron que esta ley no se puede escribir. Esta ley se tiene que pasar de padre a hijo, o sea, entre los levitas, de padre a hijo así, pero no se puede escribir. Pero en el año 300, como ya eran muchos rabinos, ¿verdad? 200 años antes y 300 años después de Cristo, muchos rabinos, y se estaban como perdiendo los dichos, decidieron quebrantar la ley que decía que no la puedes escribir y la escribieron. Y eso se conoce como en la Mishnah. Y los comentarios que se han hecho desde el año 300 hasta nuestro tiempo es el Talmud. Y es lo que los judíos de hoy siguen, el Talmud. Y el Talmud tiene más autoridad que la ley escrita. ¿Okay? Porque según dicen ellos que estos rabinos que han estado estudiando la Biblia desde 200 años antes de Cristo hasta nuestro tiempo, son 2200 años. ¿Cómo pueden ellos estar equivocados? Y el Talmud representa una ley infalible. Y por eso cuando tú le preguntas a un judío, dice, ¿a quién sigues tú? Pues yo sigo
a los rabinos, por eso se conoce como el judaísmo rabínico. Y les dice esto, y que si están equivocados, ellos no pueden estar equivocados. Imposible. Y digo yo, pues, ¿cuál es la diferencia de este grupo de hombres, la atalaya, la iglesia mormona o la iglesia católica? ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia? Y la cosa está que Jesús dice, ustedes no quieren ser llamados rabinos. ¿Okay? Porque nomás tienen uno que es infalible, el Cristo. Y todos ustedes son hermanos. ¿Okay? Entonces, cuando uno va a salir a buscar a un rabino, Jesús les dice, ustedes no quieren ser llamados rabinos. ¿Okay? Y si tú quieres ser un rabino, o si quieres ser un maestro, esto es lo que tienes que hacer. Ahora sí vamos a ir a Mateo capítulo 7, pero está la historia que rodea el Sermón del Monte. Okay. Y Jesús está luchando contra algo que el pueblo había abrazado. Okay. Y vinieron hombres que sí los criticaron, pero nadie los criticó como Jesús. Okay. Ninguno. Okay. Por eso hasta la fecha, como digo, lo quieren borrar de la historia. Ahora vamos a entrar al capítulo 7. Okay. Quería detenerme un ratito. ¿Necesito explicar algo, hermanos? ¿O más o menos me entienden? ¿Pudieron entender? Glauco. ¿Se entiende? Ok. ¿Se entiende? ¿Rafa? No, Raimundo. Sí. Sí, yo creo que sí se entiende bastante. Toda esa información histórica que usted ha lanzado pues, no la sabíamos, ¿verdad? Sobre todo me llama la atención el aspecto cultural y sobre eso es que quería comentarle. Sí. La idea de salir y buscar a un maestro cuando se llegaba a una cierta edad dentro de la sociedad judía, para el tiempo de Jesús, entonces eso era algo permanente. Todos los muchachos a esa edad tenían que salir y buscar al maestro con quien mejor se identificaran. O sea, habían muchos maestros, así como Jesús. Sí. Sí. Y la cosa está que si te metes a un sitio, nomás ponte ahí judío ortodoxo. Ok, y te va a presentar eso. Te va a presentar esa idea de salir a buscar un rabino. Y muchos pensaban que era algo moderno. Pero en 1947, 48 encontraron los pergaminos del Mar Muerto. ¿Se acuerdan? ¿Han oído de esos pergaminos del Mar Muerto? Sí. Pues sí. Esos pergaminos confirman que eso es algo que se estaba practicando en los días de Jesús. No es algo moderno. Desde allá ya se estaba practicando. Pero otra pregunta, hermano. Sí. Otra pregunta. Y no todos los maestros eran tan exigentes al pedirles que dejaran a su familia, que para poder seguir tenían que dejar a sus padres, a su madre, incluso su propia vida. Sí, sí lo pedían. Todos lo pedían. Sí. Ellos iban a gobernar tu vida. Ellos eran tu amo. Pero nadie tenía el derecho. El único que tenía el derecho era Jesús. Ellos no tenían ese derecho. O sea, literalmente los apóstoles fueron tras Jesús y dejaron todo. Sí, pero están aprendiendo. O sea, no dejaron todo, pero todavía no están listos para dar su vida. Vamos a darnos cuenta que no están listos. Pero o sea, la enseñanza de Jesús de dejar todo no era una enseñanza extraña para el oído del joven judío. No, tú vas a entregarle tu alma a ese rabino. Así eran enseñados los jóvenes. Sí, pero ellos no tenían derecho de pedir eso. El único que tenía el derecho de pedir eso es Dios, Jehová. Jesús sí es el Cristo. Él sí tenía el derecho. Ellos no.
Por eso Juan tenía sus discípulos. Sí, y tú no te vas a hacer más grande que tu maestro. Sí, Juan tenía sus discípulos. Y por eso Pablo dice que estaba educado a los pies. Ni siquiera, yo creo, se sentaba a su lado, a los pies de Gamaliel. ¿Ok? Ok, entonces estamos bien ahí. Si tenemos que detenernos para confirmar eso, pero vamos a darnos cuenta en el transcurso del estudio que Jesús le está diciendo a sus seguidores, ¿verdad? O a la gente le está diciendo que tiene que ver esta observación. ¿Okay? Tú tienes que saber lo que te están pidiendo, pero yo creo que Jesús les está diciendo que ellos no tienen derecho de pedirte esto. ¿Por qué? Porque ellos no están viviendo la vida que le piden a ellos. No tengo ni siquiera. Ni un dedo, dice. Ellos sí, para ordenar, pero ni un dedo. Aunque te digan, esto es lo que dice la palabra, dice, tú hazlo. Pero ellos no lo hacen. Okay. Me llama la atención, hermano, el contraste entre la avaricia de los maestros tradicionales y Jesús, que dice que no tiene ni dónde recostar su cabeza. Exactamente. Sí, exactamente. Entonces, es una petición bien seria, pues, porque si alguien va a seguir al maestro, lo va a imitar. Sí. De eso se trata. Y va a tener que vivir pobre, pero nadie quiere vivir pobre. No, pues no se trata de vivir pobre. Si acaso si se llega a eso, pero si tenías el título de rabino, tú vivías bien. Más que bien. A mí, bueno, un conocido mío le hizo una barbacoa al gobernador de aquí de Baja California o a un político, ¿verdad? Y estaba muy buena la barbacoa y le dijo, oye, dijo, ¿cómo te puedo recompensar? Dice, por todos aquí en la fiesta de mi, creo que era la quinceañera de la hija, estaban bien, quedaron muy satisfechos con la comida que hiciste. ¿Cómo te puedo recompensar? Y le dijo, dame una placa, dice. ¿Una placa? Sí. ¿Y para qué quieres una placa? Pues para robar, dijo. Una placa de policía, ¿no? Sí. Y le dijo, ¿y para qué quieres una placa? Pues para robar. Pues, robar con placa, pues. Y si tenías el título de rabino, Corban. Corban. Ok. Bueno, vamos adelante. No juzguéis para que no seas juzgado. Ok. Este versículo se lo saben de memoria. Muchas personas cuando lo van, les llaman la atención. ¡Hey, no juzgues! El Señor dijo, no juzgues para que no seas juzgado. Está como el otro versículo que a los que les gusta la borrachera dicen, hey, Pablo dijo, poquito vino para tus problemas de tu estómago. Ese sí se los sabe. El único versículo que se saben de memoria. Pero más bien aquí el Señor está diciendo, no juzgues así. ¿Ok? No juzgues de esta manera. No juzgues sin consideración o sin misericordia. ¿Ok? En esta vida tenemos que hacer juicios, hermanos. Pero no como malos jueces. En Cristo inmediatamente entramos en un entrenamiento para hacer buenos juicios. El Señor mismo nos capacita para hacer el mejor juicio que podemos hacer. Buenos para discernir. Okay. Los fariseos y los escribas se habían hecho jueces sin temor. Okay. Sin temor. Mira, tus discípulos no se lavan las manos cuando comen. Mira, tú haces lo ilícito en el sábado y nomás se la llevaban ellos criticando. Okay. Y Jesús dice, ustedes no han entendido a Dios. Okay. En Mateo capítulo 12 y versículo 7
nos dice ahí, ¿verdad? Que entraron los sembrados el día de reposo y estaban ellos comiendo sin lavarse las manos y también en el día de reposo. Y le dijeron en versículo 2, viéndolo los fariseos, le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Y Jesucristo le cita los tiempos de David cuando tuvo hambre y comió de los panes de la proposición, ¿okay? Que no era lícitos, solamente los levitas podían comer de ese pan, ¿okay? Pero aquí había había hambre, había una emergencia y el sacerdote les dio de comer, ¿okay? En el día de reposo. ¿Sí? Dice, y ustedes, dice en versículo 5, y no os leído la ley, como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa, porque tenían que trabajar, como quien dice, tenían que circuncidar en el día de reposo. Si la criatura nació en un día de reposo, 8 días después iba a ser un día de reposo y lo tenían que circuncidar. Y dice, están sin culpa. ¿Okay? Dice el versículo 6, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. O sea que hay alguien aquí mayor que el templo, o sea, Jehová. ¿Ok? Y Jehová hace buenos juicios. ¿Ok? Y Jehová no va a condenar a los inocentes. Dice, y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Cuando ellos criticaron a los discípulos de Jesús, no hubo temor de Jehová, no hubo misericordia para ellos. No, nadie salió. No anden allá arrancando espigas. Aquí hay comida. Vengan para acá, siéntense acá. Nada de eso. Simplemente a la crítica. Y el Señor dice en versículo 7, dice, si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, se refiere a una cita que se encuentra en Oseas capítulo 6 y versículo 6. Si ellos hubieran entendido, si ellos conocieran a Jehová, Jehová había declarado esto allá en Oseas 6:6. ¿Por qué? Porque la gente pensaba que Jehová lo vas a contentar con sacrificio. Hay que regresar a Jehová en 2 días y 3 días. Acá en México tenemos el dicho, en un 2x3. Y así estaban, en un 2x3 vamos a contentar a Jehová. No es así. Okay. Misericordia quiero y no sacrificio. Vamos a sacrificar unos cuantos bueyes, unas cuantas ovejas y con eso en 2-3 días, en 2-3 se va a contentar el Jehová. Y no va a aceptar otra vez. Y dice Jehová, oh Israel, dice, su piedad es como la nieblina. Ese es Jehová, el que quiere misericordia, entendimiento, compasión. Ese es Jehová. Sus palabras describen su carácter y tus palabras describen quién eres tú. ¿Okay? Porque el Hijo del Hombre, dice, es Señor del día de reposo. No que lo va a anular, pero Él es el autor. ¿Okay? Y Él sabe, ¿verdad? Que los discípulos cuando estaban arrancando sticks tenían hambre, no estaban trabajando, tenían hambre nomás. Y estos los criticaron y los condenaron. En la iglesia siempre hay hermanos y hay hermanas que no saben otra cosa sino de juzgar. Ya me di cuenta, ya me dijeron que fuiste al panteón el Día de los Muertos. Hay hermanos que condenan a otros hermanos porque van al panteón al Día de los Muertos, allá a ponerle flores o estar con los que se les han ido, se han adelantado, papá o mamá, van allá y unos hermanos dicen, ese es pecado, no puedes hacer eso. Y digo yo, bueno, ¿qué ley moral están violando? ¿Qué cosa mala están haciendo? ¿Ves? ¿Por qué los condenan?
¿Okay? Pero hay hermanos que nomás se la van a llevar así. ¿Ok? Glauco, ¿tiene un comentario? No, Raimundo. Oh, ok. Pero es una realidad. ¿Ok? Y hay otros que tu vestido está muy corto, o que tu pelo está muy corto, o porque oyes esa clase de música. Y hay hermanos que siempre le van a estar juzgando así a los hermanos. Mira, primero ofrece un consejo, ofrece una solución, ofrece una ayuda. ¿Ok? En vez de condenar, pregunta, bueno, ¿quién está enterrado en el panteón? ¿A quién perdiste? Que tienes que ir para allá. ¿Ok? Y a lo mejor tú te vas a corregir. ¿Ok? A lo mejor tú te vas a corregir, porque muchas veces condenas a un hermano por hacer algo similar a algo que tú estás haciendo. Pero tú no puedes ver eso. ¿Ok? Si no quieren ellos, si están en pecado, es otra cosa. Y no quieren recibir corrección. Entonces, sí, pues tenemos que juzgar. 1 Corintios 6 dice, ¿a poco no hay uno maduro en la iglesia para juzgar asuntos entre los hermanos y tienen que ir ante las autoridades? Era una vergüenza para la iglesia ir al juicio ante gente que no son de Cristo. Y dice, no hay un sabio. Y pues no hay, pues mejor ser defraudado, dice. Es mejor ser defraudado, dice, que ir a las autoridades. ¿Okay? Pero lo que está hablando aquí Jesucristo es que no juzgues de esta manera. ¿Okay? Ahora, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. Con el juicio. ¿Okay? Y aquí el Señor es, prepárate, está el Señor, prepárate para recibir como tú das. Con la medida. O sea, con tu manera de juzgar a otros. Esa manera se va a usar contigo. Por cualquier cosa. Si tú no usaste compasión, no va a haber compasión para ti. Si tú juzgaste con mala intención, así te van a juzgar a ti también, con mala intención. Si fuiste gritón, también te van a gritar a ti. Si tú fuiste grosero, también van a ser groseros contigo. Así será contigo en esta vida, en la tierra. Si eres severo, sin paciencia o misericordia, generalmente los que te van a rodear, te van a juzgar igualmente, sin misericordia, o igual, o peor, de estrictos que tú. Y es lo que está diciendo aquí Jesús. Ya en el versículo 3 le va a decir, en Proverbio le va a decir, saca primero el barrote de tu ojo para que puedas ver. Pero tenemos el caso en Génesis capítulo 38, versículo 24, si recordamos la historia de Tamar, la nuera y viuda. Ella era nuera de Judá y ella tuvo tres hermanos. Se casó con el primero, con el segundo, y los dos Jehová los mató. Y el tercero estaba muy joven. Entonces le dijeron, espérate hasta que crezca y luego te lo vamos a dar. Pero ella miró que el muchacho había crecido y no la habían tomado en cuenta para llamarle, sabes que ya está creciendo, será Sua. Sela está creciendo y ya podemos empezar las negociaciones para que te cases con él, pero no se miró eso. Entonces ella se disfrazó de ramera y Judá se metió con ella y salió embarazada. Y le llegó el reporte a Judá y le dijeron, tu nuera, Tamar, ha cometido adulterio. Génesis 38 y versículo 24. Sucedió que al cabo de unos 3 meses
fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Sin preguntar, sin misericordia, nada. Le creyó el primer reporte. Tu nuera ha cometido fornicación y por eso está embarazada. Seguro se metió con un montón de hombres. Quémenla, mátenla. Los proverbios nos dicen que no corras para hacer un juicio. Okay. En Proverbios capítulo 18, 13 dice, al que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Al que responde palabras antes de decir algo, mejor oye todo. Este nomás oyó el primer reporte. Más adelantito, versículo 17 dice, el justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. El que responde antes de oír debe mirar toda la evidencia y no te guías con una parte, mira toda la parte, todo. Sí, pues, ¿verdad? Pero déjame hablar. Sí, pero déjame, ok, habla y ya habla. Entonces, cuando habla el segundo, ya las cosas no son como la presentó el primero, ok, porque nomás oíste parte. Okay. ¿Qué tipo de juez eres tú? Okay. ¿Qué tan duro eres con tus hermanos? Okay. ¿Qué tan duro eres con ellos? Okay. ¿Qué clase de juicios haces? Okay. Y Jesucristo aquí en Mateo 7 está poquito a poquito introduciéndonos al rabino, posiblemente a un rabino al que te vas a entregar, o a lo mejor ya eres un rabino. Ellos están oyendo esto. Los rabinos, los escribas y fariseos ellos están oyendo esto, especialmente cuando él dice ahí en el versículo en versículo 5, cuando dice hipócrita, saca primero la viga. Ya cuando dice hipócrita, como tanto que la usó Jesucristo, ellos ya saben, está hablando de nosotros. Está hablando de nosotros. ¿Okay? Estos hombres usaban una medida severa para juzgar. ¿Qué tipo de hermano eres? ¿Qué tipo de instructor eres? ¿Qué tan duro eres? Vamos a terminar aquí porque yo sé que ya me alargué mucho, ¿verdad? Pero un hermano fue a una serie para oír estaba predicando un hermano y fue a la serie. Y yo no pude ir porque no estaba en otra ciudad, pero le dije, ¿cómo te fue? En la serie evangelística, ¿cómo te fue? Dijo, me voy a ir al infierno. ¿Cómo que te vas a ir al infierno? Sí, me voy al infierno. No la voy a hacer, dice. Yo no voy a hacer al cielo. ¿Pero por qué? Pues primeramente dice, no puedo ver la tele. No puedo ir a un juego de soccer. Y no puedo comer puerco. Tengo que estudiar la Biblia casi todo mi tiempo libre. Y tengo que orar, tengo que ayunar, etcétera, etcétera. Y eso solo parte, dice. Tengo que creer como cree ese predicador. Mira, el Señor no prohíbe el uso de nuestro discernimiento para juzgar. Más bien nos advierte de hacer juicios sin medirnos. Primero, examínate y pregúntate. ¿Quieres ser juzgado como tú juzgas? Al momento de ver algo, reaccionamos con la mente carnal. ¿Ok? Así, con la mente carnal. Como con aquella mujer que le empezó a enjugar los pies al Señor con su cabello y sus lágrimas. Luego lo juzgó. Simón dijo, si este fuera profeta, él supiera. ¿Qué clase de mujer es esta? ¿Así quieres que te juzgue Dios, Simón?
¿Así quieres que te juzgue Dios? Cada uno de nosotros creamos nuestra propia cinta de medir con la cual vamos a ser medidos. Aquí en la tierra creamos una cinta de medir. Si eres duro en tus juicios, así será la gente contigo. Si eres áspero con otros, así serán contigo. En la vida, tus palabras te defenderán o te condenarán. El mundo será duro y cruel contigo si así fuiste con los que no conocen al Señor. Pero hay otro tribunal celestial. El asunto es más preciso ahí arriba. El Señor sabe todo lo que está en nuestros corazones. A mí me da terror, hermanos, que Dios haga público mi vida escondida, mi vida privada. ¿Cómo quieres que el Señor te trate en un juicio? ¿Con compasión? Me da terror. Por eso, cuando un hermano cae en una falla, ve con él estando solo. El que es espiritual, vayan, traten de restaurarlo. Y no hagan público su pecado hasta que le den la oportunidad. Primero ve solo, 2 o 3 testigos. Si no quiere arrepentirse, entonces lo vas a decir en la iglesia. Y así es como yo quiero que Dios me trate a mí en el juicio, con compasión, con paciencia. ¿Fuiste compasivo? Pues así va a ser compasivo el Señor con nosotros. Bueno, hermanos, les doy gracias por su atención. Y hasta aquí llegamos ya, con el favor de Dios. El domingo vamos a llegar al versículo 6.